Voy a hacer una pregunta fea, quizá, y vamos a ver cómo vamos respondiendo. ¿Quiénes alguna vez estuvieron enfermos? Todos, ¿no? Todos acá alguna vez estuvimos enfermos, sí, definitivamente. ¿Y cuál es la sensación que tuvimos cuando estuvimos enfermos? O que tenemos, digo, en este caso, si llegamos a estar enfermos en este momento. ¿Qué sensación tenemos? Puede ser malestar, puede ser incluso mal humor. Yo soy muy malhumorado en general, digo, pero cuando estoy enfermo muchísimo más. Digo, no sé, sentimientos de querer curarnos. Digo, esa es la mayor ansia que tiene alguien que está enfermo, querer curarse. Y digo, cuando uno está enfermo, tiene cierta sensibilidad particular, quiere curarse, quiere sanar, quiere pasar por ese trance lo antes posible. Digo, y esto es algo que nos afectó a todos y nos afecta a todos en algún momento de la vida. Enfermedades simples, digo, o enfermedades un poco más complejas. Digo, pero a todos nos ha pasado, aunque sea algo muy simple y sencillo, todos pasamos por ese periodo. Y todos quisimos en ese momento decir, bueno, que pase esto, por favor, de una vez por todas. Ahora sí, los invito a ponerse de pie. Y vamos a abrir el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Y vamos a ver a 10 hombres que estaban enfermos y que deseaban lo mismo que desea toda la humanidad cuando se encuentra en este estado, que es recuperarse, sanarse, que su enfermedad desaparezca. Abrimos entonces en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lo voy a leer en versión contemporánea, la versión 60 es muy similar, así que pueden seguir la lectura de cualquier manera. Dice Lucas, capítulo 17, versículo 11. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Y al samaritano le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hasta aquí nada más en la palabra de Dios, pueden tomar asiento. Jesús y los discípulos se encontraban en Galilea y estaban yendo camino a Jerusalén. Y si lo ubicamos en el mapa, sí o sí, para poder pasar entre Galilea y Jerusalén, tenían que pasar por la ciudad de Samaria. En general, los judíos no lo hacían de esta manera porque eran enemigos de los samaritanos y entonces rodeaban toda la ciudad y llegaban finalmente a la ciudad de Jerusalén. Como les decía recién, Jesús esto no lo hacía, él pasaba, no tenía ningún inconveniente en pasar por Samaria. Pero acá nos encontramos en la frontera entre Galilea, en el norte de Israel, entre Galilea y Samaria. Y nos vamos a encontrar en una aldea muy particular, en la que van a salir al encuentro de él 10 leprosos. Y pensemos por un segundo que estaban yendo camino a Jerusalén, porque Jesús iba a ser entregado en aquel lugar, iba a llegar a la cruz. Entonces ese era el camino que estaban desandando Jesús y los discípulos y que recién habían iniciado. Y se van a encontrar con estos 10 hombres. Y cuenta la Biblia que entre esos 10 al menos había un samaritano. La desgracia de la enfermedad los había hecho unirse a judíos y samaritanos. Y ellos tenían que ayudarse, colaborar entre ellos, ¿sí? Y olvidar las diferencias raciales, diferencias religiosas, diferencias sociales o nacionales. De alguna manera, como decía Borges, no los une el amor, sino el espanto, ¿sí? Se habían unido porque no les quedaba otra, tenían que ayudarse mutuamente. ¿Por qué? Porque los leprosos no podían tener contacto directo con las personas sanas, eran aislados de la sociedad. Y la lepra es una enfermedad que aún al día de hoy existe, ha mutado, obviamente no es lo mismo que hace 2000 años. Es una enfermedad de la piel, ¿sí? Que puede producir llagas, que puede producir manchas también en la piel, puede producir erupciones. Es una enfermedad realmente fea cuando uno ve a la persona que tiene esto. También produce hinchazón en algunas partes del cuerpo. En algunos casos podía ser una enfermedad crónica, o sea que la persona mantenía esta enfermedad y que no se le iba y que finalmente moría en ese estado. Y esto era lo más lamentable porque la persona era aislada, entonces sabía que iba a morir en ese estado, no iba a poder volver con su familia ni estar en su ciudad.
pero otros podían curarse con el paso del tiempo. No se tenía mucha información sobre esta enfermedad, obviamente como existe ahora, pero lo que se había establecido, lo que Dios había establecido, y esto está en el libro de Levítico, era que cuando una persona se enfermaba de lepra, tenía que acercarse al sacerdote, el sacerdote seguía todo un protocolo, y entonces ahí cuando confirmaba que tenía lepra, lo aislaba. Se aislaban en cuevas y quedaban allí aislados hasta que sanaran. Si nunca sanaban, nunca podían volver a su tierra. Era una enfermedad difícil, ¿sí? Porque otro tipo de enfermedades quizá podían mantenerlos en su tierra, con su familia y demás, pero esta enfermedad era, digamos, la peor de todas la que alguien podía contraer, porque directamente quedaban rechazados y quedaban aislados de su sociedad. Y esto era por ley, ¿sí? Estaba escrito, como les decía recién, en el libro de Levítico, o sea que la ley establecía que tenían que hacerlo de esta manera. Era para preservar, obviamente, si no todo el mundo hubiese muerto muy rápido. Entonces la forma de preservar que tenían en ese momento era aislar a las personas que estaban enfermos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una enfermedad muy contagiosa. Y lo que se estableció, ahora cuando fue tiempos de pandemia, 2020 y pico de años después se estableció lo mismo, en ese caso lo que se hacía era exactamente lo mismo, aislar al que estaba enfermo. Y mientras esa persona tuviera la lepra, tuviera esas marcas en el cuerpo que no habían cicatrizado, no podía volver a la ciudad. Tenía que estar en las afueras de aquel lugar. Y tenía que gritar, en el caso de que viera a una persona enferma, tenía que gritar inmundo, inmundo. Y la otra persona también podía gritarle lo mismo, como para detectar que allí había un leproso. Entonces, no te acerques porque estoy enfermo y te puedo contagiar. Como una forma de preservar, ¿sí? Pero habían llegado, en muchos casos, a ser completamente despreciados. Volviendo a nuestros tiempos, ¿se acuerda usted en épocas de pandemia cuando alguien estornudaba al lado suyo? Bueno, esa sensación tenían, ¿sí? Cuando alguien estornudaba al lado nuestro era tremendo, y ahora no pasa nada, todos estornudan y nadie dice nada, pero en ese momento nos daba pánico. Bueno, con la lepra era exactamente lo mismo. Cuando alguien veía a un leproso, entraba en pánico. Entonces gritaba, inmundo, inmundo, y no se acercaban, ¿sí? Tenían esa determinación de no acercarse al hombre leproso o a la mujer leprosa porque podían contagiarse. Para los judíos, la única cosa más contaminante que podía existir antes que un leproso era un cadáver. O sea, solamente lo más contaminante que existía, o lo más inmundo que existía para un judío, era un cadáver. Y después venía un hombre enfermo de lepra, una mujer enferma de lepra. Entonces, imaginemos el estado, que podía llegar a tener una persona que contraía esta enfermedad. Nosotros, como decíamos recién, nos podemos acercar un poquito, al sentimiento que se vivía por alguien que padecía lepra o alguien que tenía un familiar enfermo de lepra, cuando vivimos en tiempos de pandemia. Sí, gente aislada, gente que no nos podíamos acercar, que vivíamos completamente en soledad. Sí, nos comunicábamos con el teléfono, hacíamos Zoom, hacíamos videollamadas, pero no teníamos ese contacto directo. ¿Sí? Bueno, en este caso era exactamente lo mismo. Y algo podemos entender por esto que vivimos hace un par de años, ¿sí? Pero no llega a ser lo mismo que vivían ellos, pero nos podemos acercar bastante. Estos hombres, cuenta la Biblia, que habían sido marginados, obviamente, hasta que se curaran, entonces estaban en las afueras de la ciudad y se van a acercar a Jesús desde lo lejos. Se van a acercar como para que Él los pueda ver simplemente y los puedan escuchar. Y ven a Jesús que estaba pasando de camino, en el camino fronterizo entre Galilea y Samaria, allí en el norte de Israel. Todavía no habían entrado en la ciudad de Samaria. Y cuenta la Biblia que, sin acercarse mucho, manteniendo la distancia prudencial que debían mantener, le gritan a Jesús que tenga misericordia de él, ¿sí? Que se apiade de ellos y que los cure. Y es una situación que ellos estaban viviendo de completa desesperación, de completa soledad, lo que decíamos recién. Y evidentemente conocían al menos alguno de los milagros que Jesús había hecho. No sabemos cuán popular se había vuelto Jesús en aquel lugar, pero sí sabemos que al menos estos 10 hombres que estaban enfermos de lepra, que habían sido aislados de su comunidad, conocían, aunque sea algo de lo que Jesús había hecho. Por eso es que se acercan a Él y sabían que era un gran maestro, y dicen, Maestro, por favor, tened compasión de nosotros. No dudan estos hombres en ponerse de acuerdo y pedir ayuda. No dudan en ningún momento, se ponen de acuerdo y respetan la ley y piden ayuda. Y Jesús dice que los ve a lo lejos. Y Jesús va a hacer algo muy simple. Les va a decir,
vayan a ver al sacerdote, preséntense ante ellos. Nada más que eso. ¿Qué significaba esto? Que la persona, cuando se curaba de la lepra o cuando creía estar curada, tenía que acercarse al sacerdote nuevamente y entonces ahí sí recibir la amnistía para poder entrar de vuelta a su ciudad. ¿Sí? Entonces, la forma que tenía era poder ir con el sacerdote le decía, sí, estás limpio, se cumplían una serie de rituales y él entonces podía volver a la ciudad. Por eso es que Jesús les dice, bueno, vayan y vean a los sacerdotes. Y vayan a ver al sacerdote para que él les diga que pueden volver a ingresar y nada más. Pero él no hace el milagro inmediatamente. Si Jesús no hace el milagro de manera instantánea, como sí lo va a hacer en otros casos. En este caso le dice, bueno, vayan y vean a los sacerdotes. Pero ellos todavía seguían enfermos. ¿Sí? Ellos todavía seguían con esas marcas en la piel que tenían. Ellos, cuando empiezan a caminar, todavía estaban enfermos. Y cuenta la Biblia que se curaron en el camino. Así que no se curaron inmediatamente, sino que ellos comenzaron a desandar el camino, yendo en busca de los sacerdotes que estaban en la ciudad, y ahí se curan absolutamente todos. Y esta actitud de ellos nos muestra distintas cosas, distintas características de aquellas personas. Todos creían que Jesús tenía el poder para sanarlos, para curarlos de su enfermedad. Definitivamente todos creían esto. Y todos obedecen y van a ver a los sacerdotes aún todavía estando enfermos. ¿Por qué? Porque todos creían que al llegar a la presencia del sacerdote, ellos iban a estar curados. ¿Y cómo sabemos esto? Porque si no, no hubiesen ido directamente a presentarse ante los sacerdotes. No tenía ningún sentido. El sacerdote le iba a decir, no, seguís enfermo, pegá la vuelta. Entonces, ellos estaban convencidos de que iban a llegar ante la presencia de los sacerdotes y iban a estar sanados de su enfermedad. Y tenían la esperanza de poder retomar con su rutina, de poder volver a su vida habitual. Los 10 le creyeron a Jesús, definitivamente. Tuvieron fe de que Jesús tenía el poder para sanar su enfermedad. Pero hay un pequeño detalle. Dice la Biblia que 9 de ellos no volvieron más. No volvieron a Jesús para agradecerle. Se olvidaron de Jesús. De alguna manera le dieron la espalda. Cuando ya estuvieron curados, siguieron su camino normal. Solamente estos 9 hombres lo buscaron a Jesús porque estaban desesperados. Estaban viviendo esta situación que les contaba recién. Nos metemos un poco en contexto justamente para entender la situación que estos hombres estaban viviendo. Estaban absolutamente aislados, desesperados, teniendo que compartir incluso la vida con un samaritano, con lo que odiaban a aquel hombre. Y sin embargo, cuando son curados, se olvidan de Jesús, lo dejan atrás. Y digo, ¿cuántos hoy en una situación desesperada hacen promesas de vida a Dios, en definitiva, y una vez que está resuelta la situación, le vuelven a dar la espalda a Dios? Vuelven a darle la espalda y van a seguir con su propio camino. Buscan a Dios solo por cuestiones materiales y ya, solo para el aquí y el ahora, solo para las cuestiones de aquí, de ahora. Y después me olvido. Para que solucione, no sé, pienso en problemas económicos, problemas laborales, problemas de salud, y ahí nos acordamos de Dios. Y después cuando pasa esto, nos olvidamos, como hicieron estos 9 leprosos. Cuando todo está bien, entonces Dios pasa a un segundo plano, o peor, directamente nos olvidamos de Dios. Y digo, ¿cuánta gente hay en nuestra sociedad que es de esta manera? Cuando el avión se está por caer, somos todos creyentes. Ahora, cuando aterrizó, ya está. Cada uno vuelve a sus cuestiones terrenales, a sus negocios, a sus cosas, a encontrarse con su familia y demás, y ya está. Nos olvidamos de Dios definitivamente. A veces nosotros limitamos el poder de Dios, limitamos su misericordia, su inmensidad a nuestros caprichos, a nuestras cuestiones, a nuestras circunstancias pasajeras. Somos un poco como la actitud que tuvieron estos 9 leprosos, que volvieron, que no volvieron, que se quedaron en su ciudad contentos y tranquilos después del milagro que Dios había hecho con ellos. Pensamos, bueno, ya está, Dios tiene el poder para poder curarnos de nuestra enfermedad, para poder sacarnos del problema que estamos pasando circunstancial. Bueno, lo hizo y listo, era lo que correspondía y ya. Y después, entonces, hago mi camino. Digo, vamos transitando nuestra vida, cuando aprieta un poquito el zapato, recurrimos a Dios, Dios nos da la salida, salimos y después seguimos con nuestro propio camino. Nos olvidamos, como antes, de Dios. Bueno, esto, hermanos, amigos, no debe ser así en nuestra vida. Tenemos que cultivar nuestra relación con Dios todos los días.
Todos los días debemos cultivar nuestra relación con Él, no solamente buscarlos para cuestiones problemáticas, no solamente como estos 9 leprosos, que lo buscaron porque estaban enfermos y querían salir de este estado y después se olvidaron de Dios. Nosotros tenemos que cultivar nuestra relación con nuestro Padre todos los días de nuestra vida. Pero hay otro personaje importante en esta historia, que es el del que vamos a hablar ahora. Solamente uno, este hombre samaritano, dice la Biblia que tuvo la lucidez espiritual para reconocer lo que Jesús acababa de hacer. Él, dice la Biblia, que iba caminando, se dio cuenta que había sido curado y en lugar de seguir corriendo para ir a buscar al sacerdote y poder volver a estar con su familia, que es totalmente entendible, es lo que todos nosotros hubiésemos hecho, dice que se detiene, se mira curado, vuelve sobre sus pasos y va a ver a Jesús. Y él notó esto, que había estado sano, y dice, pegó la vuelta y va a hacer 3 cosas él. En primer lugar, dice que va a glorificar a Dios. Dice que daba esa voz en cuello, sí, que volvía gritando de alegría, volvía alabando a Dios. Entonces él está reconociendo que Dios era quien lo había curado de su enfermedad. En segundo lugar, cuando ya se encuentra con Jesús, se tira a los pies de él y pone su rostro en tierra, así pone su cara sobre la tierra, en señal de completa reverencia y humillación. Y ahí estaba reconociendo que Jesús era Dios, ¿sí? Porque era la máxima autoridad y era el máximo acto de humillación que una persona podía hacer. Era arrojarse a los pies de la persona, de la autoridad en este caso, y poner su rostro en tierra. Y está reconociendo entonces que Jesús era Dios. Y en tercer lugar, le agradece a Jesús por este acto que él había tenido. Los 10 habían vivido exactamente las mismas circunstancias. Acá no hay cuestiones de, a algunos les pasó alguna cosa y a otros les pasó otra cosa. Los 10 estaban viviendo exactamente las mismas circunstancias. Habían padecido la enfermedad, todos, de la misma manera, porque estaban juntos. Entonces los 10 habían pasado por lo mismo. Habían pasado por el momento de soledad, de estar solamente entre ellos y nada más. Y los 10 habían sido curados por Dios, habían sido curados por Jesús. Pero solamente, dice la Biblia, que uno volvió a Jesús. Solamente ese samaritano reconoció el verdadero poder de Jesús. Él había ido más allá de su problema circunstancial. Él sí sabía que Jesús lo había curado de su lepra, pero había visto algo más. Él fue el único que le abrió las puertas de su corazón. Y por eso es que vuelve agradecido. Fue el único que se dio cuenta que su enfermedad no era solamente la lepra, que él también estaba enfermo por dentro y que Jesús también lo había curado de esto, de su enfermedad interior. Y en ese encuentro con Jesús que tiene, él es sanado íntegramente, tanto por fuera como también por dentro. Y por eso es que vuelve agradecido, porque él se da cuenta de esto, de que no es solamente me curó de la lepra y ya, y entonces puedo volver a cumplir con mis cosas y demás y encontrarme con mi familia, sino que Jesús había hecho algo más adentro mío, me había sanado para siempre en mi interior. Y por eso es que lo quiero ir a buscar y le quiero agradecer y quiero reconocer que es Dios. Y esa actitud de agradecimiento y humillación fue lo que marcó la diferencia entre este samaritano y los otros 9. Este hombre reconoció la fragilidad que tenía, reconoció que no era autosuficiente, que necesitaba ayuda, reconoció todas sus limitaciones. Y por eso es que vuelve y agradece al Señor. Él reconoció que Jesús había sido misericordioso. ¿Por qué? Porque Jesús, sí, es verdad, tenía el poder para curarlos, pero también podía haberlo no hecho, simplemente. Podía haber mirado para otro lado y ya está, y seguir su camino. Él tenía su mente, en ir a Jerusalén para entregarse en la cruz. Y sin embargo, se detiene en ese momento cuando los 10 leprosos se acercan, y por eso es que este samaritano agradece. El rey David dice en uno de sus salmos, el famoso rey David, dice en uno de sus salmos, bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Y este samaritano había hecho carne esto que el rey David había dicho 1000 años antes. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Y por eso es que vuelve y le agradece para bendecirlo. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Él se da cuenta que lo había curado por fuera, pero que también lo había curado por dentro. Y ese era el gran beneficio que Jesús le había dado. La actitud entonces de este hombre samaritano demuestra la importancia de ser agradecidos
con Dios. De reconocer todo lo que Él hace por nosotros, sí, es verdad, día a día, que nos da la salud, que nos da el trabajo, la salida del sol, la lluvia, que a poco nos molesta, pero que también nos ayuda para poder subsistir, pero principalmente de reconocer que fue al punto de entregarse en una cruz por nuestros pecados. Entonces, no solamente darle gracias por las cuestiones terrenales, por las cosas que hace día a día, sino también agradecerle por esa entrega que Él tuvo. No tenía por qué hacerlo y sin embargo Él descendió a la tierra para entregarse por cada uno de nosotros. Como decíamos al principio, cuando hablábamos de los otros 9, vivimos en una sociedad completamente desagradecida, ¿sí? Que en general hace foco en los problemas, en las preocupaciones, en las quejas, y se olvidan de mirar las otras cosas. Y nosotros muchas veces entramos en esta dinámica del desagradecimiento, ¿sí? De quejarnos todo el tiempo. Los argentinos en general somos bastante particulares con esto, pero en general nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Y dejamos de ver las bendiciones de Dios. Dejamos de ver algo tan simple como, sale el sol todos los días. Podría un día no salir el sol y ahí tendríamos un gran problema. Y lo tomamos como algo rutinario. Tenemos un techo donde vivir, tenemos un montón de cosas que el Señor hace por nosotros. Y principalmente tenemos la salvación que Él nos da por haberse entregado por cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que ser agradecidos. Este relato nos convoca entonces a seguir el ejemplo que tuvo este samaritano y darle las gracias al Señor por su presencia transformadora en nuestras vidas. No solamente por las cuestiones de aquí y ahora, sino por su presencia de todos los días. Siempre tenemos que darle gracias a nuestro Dios por todo eso que Él hace y que Él hizo por cada uno de nosotros. Y por último, ya para ir finalizando, porque el tiempo se fue, Jesús, como decíamos al principio, cargaba con el peso de que estaba yendo a Jerusalén para ser entregado. Él sabía todo lo que venía, y lo que venía era difícil, era complicado. Y sin embargo, al ver la necesidad de estos 10 hombres, de estos 10 leprosos, Él va a detenerse en su camino y los va a curar, y va a producir el milagro. Porque el Señor jamás se opone y es insensible ante el oprimido y el necesitado. Él siempre, cuando ve a un oprimido, a un necesitado, va a estar a disposición de esta persona. No importa la circunstancia, no importa que tenga que ir en poco tiempo a la cruz. Me voy a detener y voy a hacer el milagro porque veo que estas personas están sufriendo. Y al ver entonces a estos hombres desamparados, marginados, actúa con compasión, actúa con amor y les ofrece la salida a esta situación. Ellos estaban estancados en su vida, estaban en forma estancada, obviamente, porque no podían salir de las cuevas en las que estaban. Su vida se había paralizado completamente. Y Jesús les ofrece esta salida para esta situación. Jesús demostró su amor en acción. El Señor demostró su amor en acción. Y al ver la reacción de Jesús, cuando solamente uno vuelve agradecido, podemos ver el fondo, el trasfondo del corazón del Señor. Nos demuestra que su amor iba más allá de las cosas terrenales. Él tenía el poder para curar la lepra, y de hecho lo hizo, pero Él quería también curarlos espiritualmente, a todos, a los 10, no solamente a uno. Y Él siente dolor, porque 9 de ellos no volvieron nunca más. Porque 9 de ellos, sí, fueron curados de la lepra, fueron curados de su enfermedad terrenal, pero su enfermedad interior seguía avanzando. Esta enfermedad que se llama pecado seguía avanzando de la misma manera que antes de haber tenido el encuentro con Él. Los religiosos de la época, esto lo mencionaba el pastor la semana pasada, criticaban mucho a Jesús porque decían que Él hablaba mucho y conversaba con pecadores y que se reunía con ellos. Y la respuesta del Señor a esta acusación que le hacían los religiosos es: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ya entonces, en el principio de su ministerio, Jesús va a poner bien en claro cuál es su misión, cuál es su objetivo: ser el médico de los que están enfermos. Y a pesar de los avances de la ciencia, que nosotros vemos cómo va creciendo todo esto, todavía al día de hoy hay gente que es reticente a ir al médico. Y esto puede pasarnos. Y a pesar de todos los avances que vemos, vamos al médico cuando ya estamos de última, pero en general tratamos de evitarlo, le tenemos miedo al guardapolvo y decimos, no es nada, es una simple gripe, o es una alergia, o hice un mal movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O tomé un poco de frío y buscamos remedios caseros y ya. O peor aún,
Digo, no hay síntomas todavía, pero no hacemos los controles preventivos tampoco para saber si estamos bien o no. Y para curarse, en nuestro físico, digo, uno tiene que primero reconocer que está enfermo. El que no reconoce que está enfermo no puede curarse. Tiene que reconocer que está padeciendo una enfermedad y tiene que reconocer cuál es la enfermedad que tiene. Y para esto, si uno no es médico, tiene que acudir al médico para poder reconocer, bueno, cuál es la enfermedad. Y tiene que confiar en que el médico le va a dar el remedio necesario para poder sanar esa enfermedad. Digo, hay enfermedades que requieren de algunos antibióticos, que si no los tomamos, esa enfermedad sigue avanzando. Bueno, tengo que reconocer primero cuál es la enfermedad que padezco. Para eso tengo que ir al médico y el médico tiene que recetarme entonces el remedio que pueda solucionar mi problema. Bueno, con nuestra vida interior pasa exactamente lo mismo. Tenemos que reconocer que estamos enfermos interiormente. Si no, no podemos ser curados, ser sanados. Tenemos que reconocer que el pecado, que es esta enfermedad que actúa en nuestro interior y que va avanzando progresivamente sin que nosotros nos demos cuenta, es lo que nos lleva finalmente a la muerte. Entonces tenemos que darnos cuenta de, primeramente, que esta enfermedad está avanzando en nuestra vida. ¿Para después qué? Recurrir al médico para que nos restaure, para que nos dé una vida nueva, un interior nuevo. Hay un proverbio anónimo chino que dice: la medicina solamente puede curar las enfermedades curables. Y sí, claro, la medicina solamente puede curar las enfermedades que se pueden curar y ya. Cuando aparece una enfermedad que es incurable, el médico tiene un límite, sí, porque la ciencia tiene un límite. Y el médico entonces ya no puede hacer más nada por ese paciente para curarlo. Jesucristo es el único médico que puede curar incluso esa enfermedad incurable humanamente, que es el pecado. Solamente Jesucristo puede sanar y curar esta enfermedad que es incurable para cada uno de nosotros, que es esta enfermedad interior que se llama pecado. Esta enfermedad, como decíamos recién, que lentamente nos lleva a la muerte. Y Él tiene una respuesta definitiva para esta enfermedad. De una vez y para siempre. Nos cura una vez para siempre. Pero para eso nosotros primero tenemos que analizar nuestro corazón con humildad, como lo hizo el samaritano. Y buscar entonces sí el remedio que nos pueda dar el médico, que es Jesucristo, que es el único médico que puede curar esta enfermedad tremenda interior que es el pecado. Y es el único que puede actuar con este remedio que nos da esperanza para siempre en nuestra vida. Y para terminar, porque ahora sí, realmente el tiempo se fue, la historia de estos 10 hombres nos muestra que podemos tener dos actitudes cuando buscamos a Jesús. En primer lugar, que podemos buscarlo solamente por un momento, para salir de la desesperación, para salir del problema terrenal, una cuestión de enfermedad, una cuestión familiar, una cuestión laboral o económica, y ya. Y cuando el problema se solucionó, nos olvidamos del Señor. O también podemos tomar la actitud del samaritano y lo podemos buscar entonces con un corazón agradecido, reconocer lo que Él hace y lo que Él hizo por cada uno de nosotros y volvernos a Él, no darle la espalda, sino volver nuestra mirada hacia Él. Y principalmente, lo más importante de este pasaje es que nos ilustra cómo Él busca darnos una respuesta trascendente para nuestra vida. Sí, Él tiene el poder para sanar la enfermedad, las cuestiones terrenales y ya, pero no se conforma con eso. Él quiere sanarnos interiormente, quiere curarnos interiormente. ¿Él tiene el poder para curar nuestro cuerpo? Sí, desde ya, pero principalmente tiene el poder para poder sanar nuestras almas. Los 10 leprosos fueron curados de su enfermedad. Dios tuvo el poder para hacerlo y fueron curados. Pero ¿sabe una cosa? Lo sabemos todos. Estos 10 hombres, al poco tiempo después, se enfermaron de otra cosa y finalmente murieron. Hoy no están, con nosotros aquí. Entonces, la vida pasó, el tiempo pasó y ellos murieron. Pero el samaritano fue sanado en ese momento de la lepra, pero principalmente tuvo una respuesta, porque fue salvado para toda la eternidad. ¿Por qué? Porque se acercó al Señor Jesús y fue agradecido con Él y reconoció el poder que Él tenía. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar para nuestra vida. Sí, Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa en nuestra vida, pero principalmente tiene el poder para poder sanar nuestras almas, para poder curar nuestras almas, para poder salvar nuestra vida y darnos una respuesta trascendente para cada uno de nosotros. Y sí, posiblemente después tengamos más problemas y posiblemente después caigamos en enfermedad y posiblemente después no estemos más
en la tierra, pero cuando no estemos más acá en la tierra tenemos una esperanza, la esperanza de poder encontrarnos cara a cara con Él. ¿Por qué? Porque fuimos salvados, porque reconocimos que Dios tiene el poder para hacerlo. Esto depende de nosotros. El Señor Jesús, en su misericordia, abre su corazón y sus brazos, como lo hizo con estos 10 leprosos, y después espera que nosotros volvamos. Nos dará la completa libertad de que cada uno tome su camino, pero Él espera, Él quiere que nosotros volvamos a Él para salvarnos. Quiera Dios entonces que sigamos el ejemplo de este samaritano y podamos todos ser sanos y salvos.